Evangelio, al no dejar que sea contaminado. Y uno de los principios bíblicos que es fundamental para poder volver al Señor es escuchar su voz. Cuando hablamos de las fiestas, una y otra vez el Señor repite, dile a los hijos de Israel. El Señor tiene algo que decir. Lo dice en los mandamientos, lo dice cuando está haciendo sus convocaciones. Y si el Señor dice algo, nosotros tenemos que escuchar. Entonces, uno de los principios del Evangelio es escucha y obedece. Shema. Pablo dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, es necesario escuchar el Evangelio. Entonces Pablo está llamando a los Gálatas, escuchen, pongan atención. No escuchen fábulas, no escuchen cosas extrañas, escuchen el Evangelio. Los están perturbando con algo que no es la verdad. Necesitan volver a la verdad de Dios. Y para eso hay que escuchar. Y si Dios habla, yo quiero poner atención. Yo quiero entender qué es lo que está diciendo. Pablo nos va a explicar, tanto en su carta a los Gálatas como a la carta a los Romanos, que es necesario escuchar la palabra de Dios para tener fe. Pablo dice en Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el primer paso para desarrollar una fe transformadora, para poner atención al verdadero evangelio es poner atención a lo que dice Dios, no lo que dicen los hombres, no lo que opina mi cerebro, no lo que dice una doctrina, sino qué es lo que opina Dios. Ahí es donde tenemos que regresar. ¿Qué opina Dios? ¿Qué piensa Dios? Y lo que piensa Dios pongo atención. Ahí es donde tengo que poner atención. Oír no solamente es recibir información. Necesitamos entender qué es lo que significa escuchar a Dios. Shema, ¿qué significa Shema? Oír y obedecer con inteligencia, poner atención, inteligentemente. Cuando yo le digo a mis hijos, cuando eran chiquitos, arregla tu cuarto, y yo regresaba media hora después, y el cuarto seguía todo tirado, mi pregunta era, ¿no me escuchaste? No nada más estaba esperando que te entrara por el canal auditivo, estaba esperando que reaccionaras e hicieras lo que se esperaba de ti. Cuando el Señor le dice a Israel, Shema Israel, oye Israel, el Señor es uno, pon atención, no tengas otros dioses, no tengas amantes espirituales, yo soy uno, el único al que debes amar y respetar. Cuando los maestros de la ley, los doctores de la ley le preguntan a Yeshua, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué contesta el Mesías? Justamente ese pasaje. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Señor es uno. Este pasaje se lo sabían los hebreos de memoria desde niños, lo repetían una y otra vez. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ve'ahavta et Yahweh Eloheicha b'kol levavecha b'kol nafshecha b'kol meodeja. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas o con toda tu respiración mientras estás viviendo. Oye, pon atención. La expresión Shema en hebreo, que se traduce como escucha, una y otra vez vamos a encontrar en la Escritura que también se traduce como obedece. Entonces, no basta solamente con que lo sepas, es necesario que lo hagas. Y por eso les decía a ustedes ayer, la fe verdadera tiene necesariamente que tener una manifestación. Lo que dices que crees tiene que notarse, o lo que crees es lo que haces. Entonces, poner atención implica una acción. Y por eso Santiago también dice que no seamos solamente oidores olvidadizos de la palabra, que escuchemos y pongamos atención, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Este era el problema de los Gálatas, que no estaban poniendo atención a la palabra de Dios, estaban escuchando una corriente extraña que les estaba desviando del verdadero evangelio. Y por eso el Mesías también llama una y otra vez a la gente que le escuchaba. El que tenga oídos para oír, oiga. Shema Beshema, escuchen y obedezcan, pongan atención. Escuchar es una actividad que implica poner atención, centrar nuestra mirada no solamente a recibir los sonidos, sino a hacer algo. Poner atención a lo que el Señor te está diciendo. Entonces, cuando regresas y revisas lo que el Eterno está pidiendo de ti, tienes que corregir. Siempre va a venir corrección. El Señor dijo esto, yo estoy haciendo esto, entonces me regreso
y vuelvo a sus caminos. Entonces, esto está requiriendo Dios de Israel. Lo que te está pidiendo el Eterno es que te concentres y respondas a lo que Dios hizo por ti cuando te liberó de la esclavitud, para que entonces vivas de acuerdo a sus instrucciones. Entonces, si la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, asumiendo que para un rabino judío del primer siglo, palabra de Dios es de Génesis a Malaquías, entonces la fe viene por escuchar la ley y los profetas. Necesitamos poner atención a eso. En Deuteronomio 11:13 dice, si obedecieres, si Shema, cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Así que Shema es lo mismo que guardar el pacto. Y de esto va a hablar Pablo en los siguientes capítulos. Shema significa obedecer. Escucharé y obedeceré. Es lo que Israel repite cuando escuchan los mandamientos del Señor. Shema ve-shema. ¿Qué es lo que tienen que escuchar? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? ¿Cuál es nuestra promesa? Salmo 119:43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Y qué es lo que dice Pedro, que ya leímos? 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros con amor entrañable, que salga de las entrañas el verdadero amor. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, la flor se marchita, el hombre es como flor de la hierba, y la flor se seca. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Entonces, el Evangelio es que la palabra de Dios permanece. Y el pueblo de Dios escucha y obedece la palabra del Eterno. Y entonces estamos viviendo en el Evangelio, en la palabra de verdad. ¿Qué es lo que estaba pasando entre los Gálatas? ¿Dónde estaba la corrupción? ¿Qué es lo que estaban escuchando? Había algo que estaban oyendo y estaban obedeciendo que no era la palabra de verdad. La palabra Torah en hebreo, ¿se acuerdan cuál es la raíz de la palabra Torah? Muy bien, Yara. Y Yara significa dar en el blanco. Tirar una flecha y dar en el blanco. ¿Qué es lo opuesto a Torah? Errar. Y esa palabra en hebreo se dice Ra. Y es la palabra que utilizamos para pecado. Entonces, Pablo está diciendo, hay una enseñanza, una instrucción. La Torah de Dios, necesitamos darle al blanco. Y lo que ustedes están haciendo es fallar en darle al blanco. Están escuchando enseñanzas torcidas. Si Torah significa enseñanza, instruir o mostrar el camino, están haciendo lo opuesto a vivir debajo de la Torah. Están viviendo en algo extraño. En muchas palabras de la Escritura, el acto de enseñar o guiar, particularmente en un contexto divino, tiene que ver con Torah. Algunos derivados de la palabra Torah, la palabra Jorá, que es la palabra para enseñanza, mostrar, indicar, enderezar, orientar. Es la palabra que también tiene que ver con disparar una flecha. La palabra moré, ¿la has escuchado? Moré, algunos me dicen morá. ¿Qué significa esta palabra? Maestro, tiene que ver con instrucción. Yará, lanzar o disparar, instruir, dar en el blanco. Entonces la palabra Torah puede entenderse como esta instrucción o esta enseñanza en el sentido de guiar o dirigir. Es como una nana o como un tutor que lleva a un niño a conocer el camino por el cual debe andar. El Salmo 119:151 dice, cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. En hebreo dice algo así, Karob ata Yahweh bekol mitzoteja emet. La palabra Karob en hebreo, que nos traducen como cercano, también puede traducirse como a mi alcance. El Señor está a mi alcance. Y esto también es el Evangelio, que el Señor está cerca, no está lejos de nosotros. Dios es Emmanuel. Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. En hebreo dice, Rosh de Barja Emet
Uleolam kol mishpat tzekeja. Y la palabra que nos traducen como la suma de tu palabra es verdad, en hebreos es rosh. Realmente rosh significa cabeza. Entonces la cabeza de tu palabra es verdad y para siempre todo proceso de tu justicia. ¿Quién es la cabeza? Yeshua. Yeshua es la cabeza. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y la Torah o la ley de Dios es la verdad. Todos sus mandamientos son verdad. Y Yeshua, quien es la cabeza, es la verdad. Es la palabra de Dios. Y por eso dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces el Evangelio de Dios es poder para salvación. Y solo hay uno que salva, solo Yahweh salva. Dice Isaías 43:11, yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Dice así, Anoji, Anoji, Yahweh, ve'ein miba leadi Moshiach. Fuera de mí no hay Moshiach, fuera de mí no hay quien salve. Aparte de mí no hay otro salvador. Entonces, cuando el autor de Hebreos, en el contexto del Nuevo Pacto, habla de que las promesas fueron débiles, ¿a qué se refería? ¿Las promesas de Dios son débiles? No. ¿A cuáles promesas se refiere? No a las que hizo el Eterno. Se refiere a las promesas que hizo Israel. Todo lo que el Señor diga haremos y obedeceremos. ¿Cuánto tiempo tardaron en adorar un becerro de oro? Una nada, y ya estaban adorando un becerro de oro. 40 días tardó Moisés en bajar y ya estaban desesperados. Entonces el pueblo fue el que prometió que harían todo lo que el Señor había dicho, que escucharían y obedecerían. Y prometieron que no iban a codiciar, prometieron que no iban a tener ídolos, prometieron que iban a ser fieles y pronto estaban ya cometiendo adulterio espiritual. Entonces el pueblo hizo promesas que no cumplieron. Estas son las promesas débiles, no la palabra de Dios. El nuevo pacto tiene un elemento que transforma un corazón incapaz de cumplir promesas. Eso es lo que es mejor en el nuevo pacto. Que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo no puedo guardar las promesas que hago, pero si el Señor me da poder de lo alto, ahora yo puedo vivir una vida que le agrada. En mis fuerzas no puedo. Este es el elemento fundamental de esta promesa maravillosa que encontramos en el nuevo pacto. El Evangelio de Dios es poder. Lucas 24:49. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué es lo que Dios había prometido? El Espíritu. ¿A quién se lo prometió? ¿Desde cuándo? Es algo que a lo mejor está velado, que no, el pueblo no entendía, pero el Señor ya se lo había prometido a alguien, a Abraham. Cuando la Escritura habla de la promesa, a lo mejor no lo vemos claramente en la promesa que le declara a Abraham, pero esta promesa va a empezar a ser declarada y revelada a través de los profetas. Vayan a Jerusalén y el Señor enviará la promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y vas a recibir poder para vivir en santidad. ¿Te sabes de memoria mi versículo favorito? A ver si es cierto. Vamos a hacer el examen. ¿Esparciré sobre vosotros? No. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y os daré un corazón de carne y quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo no puedo si no me da su espíritu. La promesa que el Señor le hizo a Abraham y que está explicando los profetas es que un día el Señor enviaría su espíritu para escribir su ley en nuestros corazones para que pudiéramos hacer lo que es imposible para nosotros, para que pudiéramos guardar sus mandamientos por amor.
Y por eso dice, Señor, este pacto que estoy haciendo no es como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con ellos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu de Santidad. ¿Quién es Yeshua? Sin limitaciones. La débil promesa que fácilmente rompió el pueblo quedaba atrás, ahora sobre la promesa del pueblo del Espíritu. Ahora se levantaba un pueblo obediente. Y dice Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Y Hebreos repite otra vez la promesa de la profecía de Jeremías 31. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Abraham? Yo seré tu Dios, tu descendencia será mi pueblo. ¿Qué es lo que dijo Ruth? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Hebreos repite exactamente lo mismo y terminas en Apocalipsis leyendo lo mismo. Y ustedes serán mis hijos y yo seré su Dios. La promesa es la misma, el pacto es el mismo, idéntico. Lo que tiene nuevo, el nuevo pacto, es que ahora la promesa de Dios está en el creyente. Lo que el Señor le prometió a Israel, el Espíritu estaría ahora en nosotros. Y entonces ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos le conocerán. El poder del Espíritu está en tu vida y tú puedes conocer a Dios. Y lo más maravilloso es que te conoce a ti. Tiene una relación contigo. Seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y dice el autor de Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Pero no es la ley lo que desaparece. La ley de Dios es eterna y permanece para siempre. Lo que desaparece es la carne de pecado que no quiere obedecer. Esa está a punto de desaparecer. Esa es la que va a desaparecer. Si la palabra de Dios leímos que permanece para siempre, ¿qué es lo que está próximo a desaparecer en el nuevo pacto? Esta carne de pecado. Esta que no puede cumplir las promesas que hizo. Porque yo no puedo cumplir en mis fuerzas. Pero si Él me da la promesa, yo puedo hacer algo que es imposible en mi carne. Pablo dice en el último versículo de Gálatas capítulo 1, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, claramente Pablo está conectando el evangelio que es diferente, relacionándolo con la vida que tenía antes. Pablo antes tenía una vida, él fue fariseo de fariseos. Y esto lo sabemos por todo lo que ya estudiamos el día de ayer, ¿verdad? Fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie podía acusar a Pablo. En el primer siglo sabemos que había 5 sectas dentro del judaísmo. Tenemos a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, a los celotes y más tarde surgieron los nazarenos. ¿De dónde salieron los primeros? ¿De dónde salieron los fariseos? ¿Cómo dijimos que se decía en hebreo fariseo? Perushí, muy bien. ¿Y significa? Apartado, muy bien. Durante el periodo asmoneo, ¿has escuchado hablar del periodo asmoneo? Entonces, ese periodo que llamamos el intertestamentario, que algunos dicen que Dios guardó silencio. No, siempre Dios está hablando, y muy fuerte. Que nosotros no lo escuchemos es diferente. Pero en este periodo asmoneo, cuando viene la invasión de los griegos a Judea, esta dinastía asmonea son los que defienden el reino de Judea durante el siglo I y II antes de Cristo. Eran descendientes del gran sacerdote Matatillahu, que se rebeló contra el dominio helenístico por ahí del 167 antes de Cristo. Fue el último gobierno independiente judío de aquella época, porque poco después llegan los romanos y entonces pierden la autoridad y ellos toman el control de la región.
Entre el 166 y el 63 antes de Cristo es la época que llamamos la época Hasmonea. Los macabeos son pertenecientes a la familia Hasmonea, que eran una de las 24 clases de sacerdotes. Cuando logran vencer a los griegos, cometen 2 errores fatales. ¿Cuáles son los 2 errores graves de los macabeos? Bueno, primero, no restituyeron el sacerdocio a los descendientes de Aarón. Y el segundo error fue no colocar en el trono a un descendiente de la casa de David, sino que ellos aceptaron que el pueblo los quisiera honrar. Como ustedes nos liberaron de los griegos, entonces ustedes por favor tomen el control del trono de Israel y el sacerdocio. Ellos debieron haber dicho, no, gracias por quererme dar este honor, pero esto no es lo correcto. Pero la realidad es que no lo hicieron, no hicieron las cosas bien. Y entonces se desata un cisma, y los primeros en separarse son los perushim, los fariseos. Los separados, y se convierten en la oposición de estos que toman el control político y religioso de Israel. Los separados son los fariseos. Los libros deuterocanónicos, y cuando decimos deuterocanónicos, que estén fuera del canon no significa que sean malos o equivocados. Simplemente no existe en el texto una frase que diga, y Dios dijo. Son libros históricos, así que es buena idea leer Macabeos. No lo hagas de noche porque no vas a poder dormir. Pero los libros de Macabeos nos cuentan esta historia que sucede en el periodo intertestamentario. En el libro de Macabeos, en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 14:35 dice, viendo el pueblo la fidelidad de Simón y la gloria que procuraba alcanzar para su nación, le nombró su egúmeno, como sacerdote por todos los servicios que había prestado, por la justicia y fidelidad que había guardado a su nación y por sus esfuerzos de toda clase por exaltar a su pueblo. En sus días consiguió felizmente por su medio exterminar a los gentiles de su país y a los que se habían encontrado en la ciudad de David, en Jerusalén, donde se habían hecho una ciudadela desde la que hacían salidas y mancillaron a los alrededores del lugar santo, causando graves ultrajes a su santidad. Y este es en el periodo en el que se rededica el templo y surge la festividad que conocemos como Hanukkah. Muy bien. Luego dice el versículo 38, en consecuencia el rey Demetrio le concedió el sumo sacerdocio. Entonces el pueblo entero estuvo de acuerdo en conceder a Simón el derecho de obrar conforme a esta disposición y Simón aceptó y le pareció bien ejercer el sumo sacerdocio, ser estratega y etnarca de los judíos y sacerdotes y estar al frente de todos. Entonces quedan con el control político y con el control religioso. Y cuando tienes poder absoluto, ¿qué es lo que sucede? Te corrompes absolutamente. Entonces el pueblo exaltó a los macabeos por sus logros militares y los colocó en el sacerdocio. Y ellos toman el poder religioso y se autoproclaman príncipes. Y los macabeos restablecieron el culto en el templo, pero se dejaron seducir y convencer por el poder. Entonces el soborno y la avaricia y la conquista de la tierra toman un rol en sus vidas. Y este rol los corrompe porque no les pertenecía. Se empiezan a mover en torno a la política. Y como es sabido, esto empieza a provocar graves problemas en el corazón del hombre. Al final de la era Hasmonea, Juan Icario o Johanán Hircanos, el último de los hijos de Simón Macabeo, a quien sucedió en el poder, gobernó desde el 134 hasta el 104 a.C. Es proclamado rey y sumo sacerdote y una de las primeras órdenes que da es asesinar a 800 fariseos. ¿Conocías esa historia? Cercano a este episodio sangriento, los esenios se separan también y se van a las montañas. Se van al desierto, a Qumran, quienes son descendientes de Aarón, a quienes les correspondía legítimamente el sacerdocio. Y entonces Israel se fragmenta en estas sectas. No mucho después viene la invasión romana,
en el año 63 a.C., cuando Pompeyo conquista Judea, y entonces surge el grupo guerrillero de los celotes o los Canaim, que en hebreo son aquellos que son celosos, seguidores de Dios. En Mateo 10:4 sabemos que nuestro Mesías escogió como discípulo a uno de estos. Dice así en Mateo 10, Simón el cananista. Alguno lee este cananista y piensa que es de Canaán, pero no. Este término cananista más bien tiene que ver con Canaim, con un celoso. Simón el celoso y Judas Iscarioto, el que también le entregó. Y en Lucas 6:15 menciona Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el celote, es el mismo. Simón Canaim, el Simón el cananista, es este mismo Simón llamado el celote. La palabra griega ahí es celotes, que se puede traducir como celoso, emulador, admirador o seguidor. Entonces, en el mundo moderno el concepto de celo se aplica a quienes son a veces considerados fanáticos o radicales en la defensa de una causa o de una idea o un movimiento, que era básicamente el comportamiento de esta secta judía. Los saduceos, por otro lado, son descendientes de los macabeos, que tienen mucho poder, son la élite religiosa y política. Entonces tenemos fariseos separados, tenemos a los celotes radicales, tenemos a los esenios viviendo en las montañas lejos de la vida pública, como ermitaños, apartados, que no se querían contaminar con nada. Y es justo cuando el sistema religioso y político de Israel ha colapsado que los fariseos proclaman una forma de bautismo o tevilá para identificarse con su movimiento. Los esenios, como ellos eran sacerdotes, ya realizaban el ritual de tevilá o de purificación, aunque vivían en la montaña. Y entonces los fariseos inventan la inmersión o el bautismo como un ritual para convertirse del error a la rectitud. Y esto se convirtió en el método para hacer crecer la membresía en la secta de los fariseos. Era una forma de mostrar exclusividad y realizaban proselitismo muy agresivo, yendo de casa en casa para convertir a los judíos en fariseos. Y nuestro Mesías lo menciona en Mateo capítulo 23. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Porque era tan difícil entrar en el reino de los cielos, siguiendo el procedimiento de los fariseos, que entonces se quedaban fuera. Entonces, los evangelios nos están relatando que estos fariseos reclutaban judíos para crear un nuevo sacerdocio, porque ellos creían que eran los elegidos para preparar el camino del Señor. Entonces, tenemos a los fariseos convirtiendo judíos y bautizándolos con ese propósito. Y a los esenios en el desierto, en la montaña, preparando el camino del Señor. Y de repente tenemos a Juan bautizando en el río Jordán, en el mismo sitio donde cruzó Josué hacia la conquista de Jericó, hacia la tierra prometida, proclamando que estaba preparando el camino del Señor. Entonces, en ese momento había 4 formas de bautismo. ¿Lo habías pensado? El de los saduceos en el templo, el de los esenios en el desierto, el de los fariseos entre el pueblo y luego el de Juan el Bautista en el río Jordán, bautizando no para afiliación religiosa o política, sino para arrepentimiento. Los fariseos y los saduceos eran las principales sectas judías durante el periodo del Segundo Templo y estaban atrapados en una batalla por el control político y religioso. Los saduceos, por una parte, defendían una interpretación estricta y literal de la Torá. Ellos solamente creen en la Torá hasta el día de hoy. Vas a encontrar algunos grupos que solamente creen en los 5 libros de Moisés y no creen en las profecías. Los fariseos creían en la ley y los profetas, pero los saduceos solamente creían en los 5 libros de Moisés. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí creían en la resurrección. Los fariseos, por otra parte, eran una
facción más liberal o progresista, porque ellos creían que la Torá estaba abierta a la interpretación. Ellos insistían que la colección de tradiciones e interpretaciones de la Torá eran autoritativas como la Torá misma, y creían que la interpretación o la aplicación de la ley debía ser flexible para adaptarse a los tiempos y a las necesidades, y por eso también había diferentes escuelas dentro del fariseísmo. Los fariseos se oponían a la helenización, es decir, a la mezcla o a la pérdida de identidad que estaba sucediendo muy fuerte en el tiempo del primer siglo. Por esta razón van a formular algo que ellos piensan que es necesario. Este ritual de circuncisión que van a llamar el rito de Moisés. Y van a declarar que es necesaria la circuncisión para salvación. Entonces necesitamos explicar eso para poder entenderlo. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿En qué aventajaba Pablo a muchos de sus contemporáneos? Dice, en el judaísmo. Entonces el judaísmo no se refiere al gentilicio. No está hablando étnicamente a que era un mejor judío. Es como si yo dijera, yo soy mejor mexicana que los mexicanos. O sea, ¿cómo podría ser mejor que los demás? ¿A qué te refieres, no? Está diciendo Pablo que aventajaba a sus contemporáneos en el judaísmo. ¿A qué se refiere? Literalmente se está refiriendo a una forma de religión. No a la ley de Moisés o a la Torá, lo que conocemos como los 5 libros de Moisés, sino a las tradiciones. Era celoso de las tradiciones, refiriéndose específicamente a las tradiciones de sus padres. No está hablando de la palabra de Dios, sino de las tradiciones de los ancianos, que no son lo mismo que la palabra divina. Hemos hablado de este pasaje de Marcos capítulo 7, en el que el Mesías confronta a los fariseos que dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos ceremonialmente antes de comer el pan? ¿Han visto la ceremonia del lavamiento de manos? Con un jarrito que tiene 2 asas, entonces hacen una oración y se lavan sus manos. Y repiten la oración, bendito eres Señor, creador del universo, que nos ordenas lavarnos las manos. ¿Dónde está el mandamiento de lavarse las manos? Versículo, por favor, capítulo y versículo. No está, no lo vas a encontrar. No existe un mandamiento de lavarse las manos. Ahora, ¿es malo lavarse las manos? ¿Es bueno para nuestra higiene y nuestra salud? Sí. El asunto es imponer una tradición que no tiene nada de malo lavarse las manos, pero declarar que es palabra de Dios. Decir que es mandamiento de Dios, que Dios dijo que hay que lavarse las manos. Y entonces el Mesías les dice, este es el problema. Porque los judíos y los fariseos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la Torá? No, esa no fue la pregunta. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y entonces, ¿qué les responde el Mesías? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición. No tiene nada de malo que te lave las manos, pero el problema es que impongas esa tradición como si fuera palabra de Dios y dejes de guardar los mandamientos de Dios por guardar tradiciones. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, ¿puedes ver la conexión que Pablo está haciendo? Yo aventajaba a los míos en el judaísmo. Judaísmo en este contexto es igual a tradiciones. Los fariseos eran los encargados de preservar la transmisión de la ley oral, es decir, las tradiciones de los ancianos. Y ahora presta atención al siguiente pasaje donde Pablo habla después de haber conocido a Yeshua. En Hechos capítulo 24 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas
que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Notas alguna diferencia con lo que está diciendo en Gálatas? ¿Qué pasó con Pablo después de que le fue revelado el Mesías? ¿A qué le concedió autoridad? A la Torah. Este seminario se llama Gálatas, autoridad y evangelio. Entonces, el punto es, ¿quién es tu autoridad? El punto de Pablo en la carta a los Gálatas es, ¿quién es la autoridad? No son las tradiciones, es la ley y los profetas. A eso le está concediendo Pablo autoridad. Y ahí está el corazón del evangelio o las buenas noticias. Dice Pablo en el versículo 16 del capítulo 1 de Gálatas. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces, Pablo estaba de acuerdo con Pedro y con Jacobo, o Santiago, que lo conocemos así en nuestras Biblias. Jacobo, que se transliteró su nombre, terminó siendo Santiago. ¿Sí sabes por qué? Jacobo, Santiago, terminó siendo Santiago. Pero su nombre original era Jacobo, ¿ok? Era su nombre hebreo. Jacobo, hijo de José, quien es el padre adoptivo en la tierra del Mesías. Entonces lo conocía bien al Mesías. Pablo no contradice ni a Yeshua, el Mesías, ni lo que creían Pedro y Jacobo. Y dice el pasaje que primero visitó a Pedro, quien es testigo directo de las enseñanzas del Mesías y lo vio resucitado. Y luego fue con Jacobo, el hermano de nuestro Mesías, también conocido como Santiago el Justo, quien gozaba de una excelente reputación. Aún en los escritos de Flavio Josefo se exalta y se habla de este Santiago, de este Jacobo que era justo. Entonces Pablo tomó mucho tiempo para desintoxicarse de la religión. Fue primero a Arabia, fue al monte Sinaí, como lo decíamos ayer, y después fue a platicar con Pedro y Santiago o Jacobo para confirmar que lo que había entendido era verdadero. Este es el buen ejemplo que necesitamos seguir de Pablo. Necesitamos a veces desintoxicarnos de la religión y volver al origen. Por eso tenemos que volver a la Torah. Necesitamos regresar al principio para limpiarnos de doctrinas, quitarnos los lentes a lo mejor que no nos dejan ver con claridad la palabra de Dios. Al principio a Pablo le tomó 3 años sentirse libre de tradiciones, solamente en Arabia. Y luego le tomó otros 11 años para empezar a decidirse salir a hacer el ministerio del Evangelio. Nuestro Mesías nunca le enseñó a sus discípulos que al venir a la tierra terminaban la responsabilidad de obedecer la ley. Nunca dijo que la ley estaba abrogada, dijo, de hecho, lo opuesto. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. El otro día estaba escuchando a alguien, no voy a decir nombres, pero bueno, escuchaba a alguien que decía, lo que está diciendo el Mesías en este versículo es que el cielo y la tierra se refiere a el templo. Cuando el templo esté destruido, que es lo que conecta el cielo y la tierra, entonces la ley pasará. Le digo, Y cuando el Señor le dice a Israel, cuando están entrando a la tierra prometida, ¿no? Y pongo al cielo y la tierra por testigos, ¿a qué se refiere? ¿Al templo que no ha sido construido? Bueno, te van a decir que a lo mejor que era el tabernáculo en el desierto, pero el tabernáculo no fue destruido. Hasta que pase el cielo y la tierra, el cielo y la tierra son testigos. Mientras el cielo y la tierra, los testigos, estén presentes, la ley está vigente. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Y sigue afirmando.
Cualquiera que diga que el mandamiento chiquito de, ¿cuál te gusta? No mentirás, está abolido, va a ser llamado vano o vacío en el reino de los cielos. Porque además, si tú le quitas esa pequeña parte al mandamiento, usualmente vas a quebrantar el mandamiento mayor. Por ejemplo, tenemos el mandamiento de no harás pesas falsas. Ese mandamiento está conectado con el mandamiento de no robarás. Si yo digo que los mandamientos pequeños están abrogados, entonces me estoy dando libertad para quebrantar el mandamiento mayor. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, algunos se atreverán a decir que Yeshua quebrantó el Shabbat por leer entre líneas lo que no dicen ciertos pasajes y no observar con cuidado lo que sí dijo claramente. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si el Shabbat estuviera abolido, Yeshua no sería Señor de nada. Entonces, el Shabbat no está abrogado porque Él sigue siendo la autoridad del día de reposo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Nos vino a explicar cómo se guarda. Y en el día de reposo hacemos lo que es correcto, hacemos el bien. Levántate, toma tu lecho y anda. Disfruta del día de reposo. Si tienes que comprarle comida a alguien en día de reposo, cómprasela para que pueda guardar el próximo Shabbat del día de reposo. Porque siempre el mandamiento mayor será preservar la vida. Si tienes que llevar a alguien al hospital en día de reposo, llévalo y paga la cuenta del hospital. Porque tu anhelo es que el próximo Shabbat pueda guardarlo también. En día de reposo nuestro Mesías nos enseñó que es correcto hacer lo bueno. Entonces, lo que no está de acuerdo el Mesías son las interpretaciones, lo que no es lícito, que dicen los fariseos, que no es lícito lo que estás haciendo, no era la Torah. Lo estaban acusando de no hacer lo que la ley oral decía, no las instrucciones de la Torah. Esto dice... la Mishnah dice, está prohibido en el sábado cargar adrede un objeto más de 4 codos, o sea, 2 metros de distancia de un lugar público a una casa privada, y el culpable de esto es digno de muerte por apedreamiento. Esto está en la sección de Shabbat 96b. ¿Dónde dice en la Torah que no puedes cargar algo por más de 2 metros? No lo vas a encontrar, ¿verdad? Dice otro pasaje del Talmud, se informó de una disputa similar entre Abaye y Rabá, en el caso de alguien que intentó arrojar un objeto de 2 codos en el dominio público, por el cual no sería responsable según la ley de la Torah. Y resultó que lo arrojó 4 codos en violación de la prohibición de la Torah de transportar un objeto de 4 codos de dominio público. Shabbat 73a. Entonces, cuando no se comprenden las instrucciones dadas a Moisés, es fácil perder de vista la distinción entre el judaísmo rabínico y las palabras y las acciones de Yeshua, porque Él no vino a abolir la ley y los profetas, Él vino a hacerlas plenas, completas. Vino a ampliarlas, a corregir la mala interpretación, vino a revelarnos la verdad y a traernos libertad. ¿Qué dice Deuteronomio 8? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habías conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Mesías no cometió pecado. Pecado ya dijimos que es transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, Él no podía ni quitarle ni añadirle nada a la Torah. Se hubiera convertido en un transgresor si hubiera dicho que el Shabbat estaba abolido. Y Él mismo declaró la Torah en el Sinaí, porque es lo que estamos diciendo, que Él fue el que sacó a Israel de Egipto. ¿Quién declaró la Torah en el Sinaí? ¿La voz de quién estaban escuchando?
Él mismo declaró en el Sinaí la Torá. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos. Entonces el mandamiento de no añadir ni sustraer de la palabra de Dios tiene como objetivo prevenir que el ser humano caiga en el error de intentar ser más piadoso que Dios mismo. Si tú le agregas a la ley de Dios, tú estás diciendo, no Señor, así no se hace. Déjate digo cómo se hace. Déjate explico. Y si yo le quito, es como decirle al Señor, yo creo que te exageraste, ¿no? Como que estos ya no son necesarios. Estos no los necesitamos. Estamos en otra época, somos más modernos y yo creo que no necesitamos de estos mandamientos. El mandamiento advierte contra la tentación de considerar las propias obras o adiciones a la Torah como parte legítima del servicio a Dios. Y Moisés subraya este punto al afirmar que la palabra de Dios es perfecta y suficiente en sí misma. Dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Entonces, en el judaísmo rabínico se intentan explicar estas adiciones a la Torah, primero como una interpretación y como una barda santa o bardas de sabiduría a la Torah. Aunque las intenciones puedan parecer buenas, si Dios hubiera intentado darle a Moisés leyes orales que no se escribieron, ¿por qué no es explícito en la Torah? Si esto hubiera sido la intención de Dios, lo hubiera dicho. Dios es muy específico. Cuando Dios quiere que se haga algo, o sea, hagan un tabernáculo, te dice las medidas, te dice los materiales, te dice el diseño, te dice esto es a martillo, te dice los colores, los tiempos, cuántas telas, de qué tamaño, quién lo tiene que hacer, quién es el diseñador, quién es el jefe de artesanos, es absolutamente específico. Si fuera necesario añadirle leyes orales a la ley de Dios, lo hubiera dicho. Pero no lo dijo. Si no lo dijo es porque es suficiente. Y cuando te quieren proporcionar evidencia de estas leyes orales, lo que terminan ofreciéndote es nada menos que un razonamiento circular, donde la justificación de la tradición se apoya en sí misma, en lugar de basarse en la autoridad divina. Lo que debilita además la validez de todo argumento contra la ley oral. ¿Y qué fue lo que enseñó Pedro? 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Escrito está. No dijo porque alguien dijo, porque hay una ley que se pasa de voz en voz. No. Escrito está. Sed santos porque yo soy santo. ¿Dónde dice eso? ¿Se le ocurrió a Pedro? ¿Era un gran poeta? No, está citando Levítico 11, Levítico 19. La definición bíblica de lo que significa ser santo la encuentras en la Torah, en ningún otro lugar. ¿Tú quieres saber qué significa ser santo? Tienes que ir a los libros de Moisés. Yo, Yahweh, vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y por eso tú y yo no comemos víbora, porque el Señor es santo. Habla a todos los hijos de Israel, dice Levítico 19, a la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis porque santo soy yo el Señor vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre y mis días de reposo guardaréis. Por eso tú y yo guardamos el día de reposo, porque el Señor es santo y apartó un día en la semana para que tuviéramos una cita con Él. Y Pedro explica justamente esto a los gentiles en Galacia, en la dispersión. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriados de la dispersión.
Y está subrayando, ustedes que creen en el Mesías, esta información es para ustedes. Tienen que ser santos. Han sido llamados a vivir como una nación diferente, porque han sido injertados en el pueblo de Dios. Eso es lo que le está diciendo a los expatriados, a los que están entre las naciones. Entonces, el mandato de ser santos es porque el Señor es santo. Y hemos sido injertados en su pueblo, que es un pueblo distinto. Hay una profundidad entre las leyes dietéticas y los días de reposo y los días de fiesta que son maravillosos cuando entendemos que son sombra del Mesías. Pablo dice en Colosenses que nadie los juzgue por comida, bebida, lunas nuevas, días de reposo, días de fiesta. Todo esto es sombra del cuerpo de Yeshua y de lo que ha de venir en el futuro. Esto que están practicando tiene que ver con Yeshua y incluye la comida. ¿Habéis pensado en eso? Cuando tú llegas al buffet y dices, pollo, ¿no? Yo no sé qué te pasa a ti, pero bueno, a mí me gustaba mucho el tocino, ¿no? Y ves el tocino y dices, pollo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser santa. Porque aunque a lo mejor en mi pasado el tocino me supiera delicioso, el Señor dice, no es comida, no te hace bien, no va a nutrir tu cuerpo. Esto es comida. Y mi pueblo es diferente. Y lo que comes tiene que ver con Cristo. Es sombra de Yeshua, hasta la elección que tomas para comer. ¿Lo habías pensado? ¿Por qué? Porque Adán y Eva hicieron una elección también que tenía que ver con comida. ¿Qué eligieron? El árbol del conocimiento del bien y del mal. No eligieron a Yeshua, quien es la vida. El árbol de la vida es Cristo. Es lo que tenían que comer. Por eso Yeshua dice, este es mi cuerpo, esta es mi carne, cómanme a mí. Coman de la vida, coman del árbol de la vida. Dios está enfatizando que el amor al prójimo tiene que ver con su santidad, que lo que comemos tiene que ver con su santidad, que las fiestas que guardamos y que el día de reposo tienen que ver con ser santo, que ser diferente. Y una transformación se manifiesta en la vida de aquel que es obediente y que sigue las instrucciones de Dios, que abarcan tanto el comportamiento ritual como el moral. Santiago, ¿qué enseñó Santiago? Porque es lo que dice Pablo. Yo fui a Pedro y a Jacobo. Entonces ya estudiamos lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Santiago? Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, cuando Santiago usa el término palabra, se está refiriendo a lo que el Mesías dijo que era palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la palabra que predicaba Santiago, es la palabra que predicaba Yeshua, es la palabra que predicaba Pedro y es la palabra que está predicando Pablo. Dice Isaías 5:24, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Este es el asunto, que lo peor que le puede pasar a la fe es la religión. Es lo peor que le puede pasar, porque terminamos abominando la palabra de Dios, contaminándola con rituales que están fuera de la verdad de la Escritura. Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real, la ley de los reyes, conforme a la Escritura, ¿y qué cita? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde lo sacó? En Levítico capítulo 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así que Santiago llama a la Escritura la ley real, la ley que los reyes debían copiar. Si somos una nación de reyes y sacerdotes, ten tu copia de la Torah, porque Dios no cambia.
Segunda de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y luego Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Dónde está la salvación? No en tradiciones de hombres, sino en la palabra de Dios, en la que tiene que persistir Timoteo. Entonces, Pablo, de la familia de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, hijo de fariseos, que vivió estrictamente bajo la secta de los fariseos, la que define como la ley de sus padres. Tenía un problema en la vista, ¿verdad? Tenía un problema de ojos. Tenía un problema de comunicación, ¿sabías? Pablo se consideraba tosco para hablar en público. Dice, las cartas los persuaden, pero cuando me oyen hablar en público dicen, como orador no es tan bueno Pablo. Era buen escritor, pero como orador no era tan bueno. Sus cartas impresionaban, pero no su presencia física o su manera de hablar, dice 2 de Corintios 10:10. Nació en Tarso, así que también era romano. Crece en la ciudad de Jerusalén, educado en la ley oral, en la Torá bajo Gamaliel, extremadamente celoso en la ley oral, en la tradición, y fue testigo del asesinato de Esteban. Persuadido en creer en Yeshua, quien abrió sus ojos, se bautizó, hizo tevilá después de su cambio de vista para lavar sus pecados, de acuerdo a su propio testimonio en Hechos 22, y procuró mantener un testimonio irreprensible en cuanto a la ley de Dios, y tuvo un llamado muy particular de llevar el buen mensaje de Yeshua a los gentiles. Terminamos el capítulo 1 de Gálatas. Yo creo que sí podemos. Sí podemos llegar al final. ¿Cuánto me queda? Ok, entonces vamos al que sigue, ¿vale? A ver, dime cuánto me queda para. ¿Cuánto me quedan? ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Me quedan 15 minutos? Ok, 15 minutos, ok. Entonces, seguimos. Qué extraordinario lo que Pablo nos está enseñando. ¿De acuerdo con eso? Solamente estamos hablando de la introducción. En esta introducción, lo que Pablo nos está mostrando es que no se trata de mirar superficialmente lo que el Señor está haciendo en su vida, de que no podemos mirar sus palabras sin considerar el contexto de donde está saliendo Pablo. De dónde viene lo que creía Pablo, la familia de dónde venía, y lo que quiere corregir Pablo es muy importante. Entonces, entender que los Gálatas estaban pasando un momento muy difícil, porque estaba llegando una justicia distinta a la que Dios había enseñado, implicaba corrupción del Evangelio. Y la corrupción empieza a ensuciar todo lo que se toca. Ahora, quisiera hablar de algo que es muy importante. Vamos a hablar acerca del rito de Moisés. Entonces vamos a dedicar los siguientes minutos para entender esto porque es muy, muy importante. Pablo dice, tengan cuidados que no sean engañados por tradiciones. Ustedes están completos en el Mesías. No necesitan más. Es como si el pastel ya estaba delicioso. Lo arruinas y le pones más dulce. Yeshua nos ha circuncidado, porque la circuncisión es la sombra de la realidad. Platicábamos el otro día en la mesa con el pastor Luis. A veces tenemos esta idea que porque tenemos el cuerpo, la sombra desaparece. Y me daba un ejemplo, pastor, déjeme recordar cuál era el ejemplo que me daba. Fue el ejemplo del bautismo. Nos queda claro el bautismo con agua, ¿verdad? Entonces, porque tenemos el bautismo del Espíritu, el bautismo del agua ya no lo necesitamos.
El bautismo en agua es la sombra del bautismo en espíritu, ¿cierto? Pero uno no anula al otro, ¿cierto? El Shabbat, ¿Yeshua es nuestro reposo? Esta es la parte profunda y espiritual del reposo de Yeshua. ¿Esto anula la sombra del Shabbat? No, ¿verdad? O sea, el que tenga yo el Shabbat físico, que es la sombra, no implica que no necesito lo espiritual, porque algunos lo ven así, ¿no? Pero el que tenga yo el espíritu del Shabbat, que es el reposo del Mesías, de Mashiach, y la promesa del reposo que viene adelante, como dice Hebreos capítulo 4, no implica que desaparece el día de reposo. Es lo mismo con la circuncisión. La circuncisión de la carne es la sombra. Lo que Pablo está diciendo es, hay algo que era verdadero. El cuerpo del Mesías en cuanto a la circuncisión es que ahora Él va a circuncidar nuestros corazones. Entonces uno no anula el otro. Entonces, ¿por qué en el bautismo nos queda clarísimo, pero cuando hablamos de otros mandamientos empezamos a sufrir con espérame? Y yo creo que es un buen ejemplo que puedes darle a los demás. Porque a veces es la tendencia de decir, ¿no? Pero es que Cristo es mi reposo. Sí, pero a ver, piénsalo desde la perspectiva de los 10 mandamientos. Nuestro Mesías dijo en el Sermón del Monte, escrito está, no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, entonces el espíritu del mandamiento es no codiciar con los ojos. ¿Eso significa que puedo cometer adulterio en la carne? Entonces, ¿el mandamiento espiritual de no codiciar anula? Digo, ¿vas a cometer adulterio con los ojos cerrados y entonces ya no cuenta? No puede ser, ¿verdad? Escrito está, no matarás. Pero si ustedes le dicen fatuo a su hermano, ya son culpables de juicio, porque así empezó el pecado de Caín. Se llenó de ira y fue y mató a su hermano. Entonces, para el pecado a tiempo. Entonces, si lo espiritual y lo físico está conectado claramente en los mandamientos, en todos ellos, no podemos saltarnos ninguno. Entonces, cuando Pablo está hablando de la circuncisión, tenemos que poner atención a las implicaciones de lo que está diciendo. La circuncisión es la sombra de la realidad. 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Quizá no sepas a qué tribu perteneces, y eso no importa. No es necesario perdernos en vanas discusiones sobre genealogías. No tienes que ir a sacarte un estudio de ADN para saber si tienes o no tienes sangre israelita. No importa el color de tu piel, porque tu línea familiar no te salva. Somos parte del Israel de Dios debido a Yeshua, debido a que Él es nuestro Cordero y Él es el nuevo pacto en su sangre. Y entonces ahora tienes el ADN de Cristo. Te conviertes en parte de su familia. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Los hombres podrán decirte que no eres Israel porque naciste incircunciso, pero en Él fuimos circuncidados, porque la circuncisión física nos apunta a la verdadera, la de Cristo, la que Dios hace, el nuevo pacto, la renovación del pacto que incluye esta señal de la circuncisión en el corazón. Y mientras los judíos peleaban por el tipo de circuncisión que debía practicarse y el método y cuánta carne era necesario quitar, Pablo nos recuerda que esto era una sombra de la realidad, de la circuncisión del corazón programada por Dios mismo, y hace énfasis en que si todo lo que logras es quitar un pedazo de piel, pero no tienes el corazón circuncidado, no sirve para nada.
Colosenses 2:11, en Él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por mano, al echar de vuestros cuerpos el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también circuncidados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de vosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la verdadera circuncisión sucede en el corazón, cuando se toma una decisión consciente de cortar con los pecados de la carne. ¿Qué representa la circuncisión? ¿Qué es el concepto de Brit Milá? Es quitar el estorbo. Abraham, quítate el estorbo. La simiente de la promesa es por fe. No me puedes ayudar. No es en tus fuerzas, no es en tu carne. Y vas a llevar ahora en tu cuerpo el recordatorio que lo que Dios prometió está siendo cumplido. Llevas en tu cuerpo la señal. Entonces, esta transformación implica dejar atrás la vida vieja para vivir una vida nueva. Vivir en un caminar conforme al Espíritu, separándonos, quitando el estorbo de la esclavitud del pecado, la vieja manera de vivir, y eligiendo vivir conforme a las instrucciones de Dios. Entonces, no es simplemente el acto físico, porque algunos caemos en el error, ¿no? Se dicen, bueno, no, sí, la circuncisión no es para salvación, pero algunos piensan que el bautismo es para salvación, que si no se bautizan no son salvos. ¿Qué es el bautismo? Es una señal exterior, es un testimonio público de lo que tuvo que haber sucedido ya en tu corazón, que has sido lavado, purificado y comenzaste una vida nueva, que dejaste sepultado Egipto y vas a empezar una vida nueva. Pero el Señor ya había salvado a Israel, ¿cierto? De la esclavitud. Entonces los cruzó y los bautizó en el mar para declarar físicamente con una señal que Egipto estaba quedando atrás. Ya no eran esclavos, ahora tenían una nueva naturaleza. Pero ¿los salvó el bautismo o los salvó creer en la sangre del Cordero? Es lo mismo con la circuncisión. Muchos creen que porque hicieron una oración son salvos. ¿La oración te salva? ¿Es tu oración la que te salva? Dios es el que te salva. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que declaras con tu boca? Sí, Señor, yo creo. Prometo serte fiel. ¿Me ayudas? No puedo en mis fuerzas. Gracias por perdonarme. Hacemos una declaración pública, pero ni la oración me salva, ni el bautismo me salva, ni la circuncisión me salva. Dios es el que salva. Estas solamente son señales, pero lo verdadero es lo que Dios hace en el corazón. Entonces, Yeshua es el verdadero Cordero de Pesaj. Entonces, necesitamos la verdadera circuncisión, la del corazón, para celebrar la fiesta. La circuncisión en la carne fue una señal del pacto con Abraham. La circuncisión del corazón es la señal del pacto con Yeshua. La circuncisión es una señal de que estamos en pacto con Dios. Y entonces somos su pueblo y Él es nuestro Dios. En Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esta es la razón por la que los autores de lo que llamamos el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah pasaron tanto tiempo hablando de esto. Porque esto es maravilloso, porque todos estos argumentos apuntan hacia la verdad de que la circuncisión es la señal de la fe. Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y muchos años después fue circuncidado.
¿Cómo identificas a alguien que tiene el corazón circuncidado? ¿Cómo se nota? ¿Cómo sabías que alguien estaba circuncidado? A ver. Andaban por la vida, a ver, muéstrame tu circuncisión. Dudo mucho que de esa manera se evidenciara que estabas o que eras o no eras parte del pueblo. ¿Cómo se determinaba entonces la circuncisión? Nadie nunca le dijo a otro, a ver, déjame ver tu pacto. ¿No, verdad? La circuncisión es algo personal, es algo entre el Eterno y tú. Y tú puedes decirme que estás circuncidado y yo voy a tomar tu palabra. No te voy a pedir evidencias. Lo voy a tomar por cierto. No es algo que los demás puedan identificar físicamente. Es un asunto privado entre tú y Dios. Es justo la razón por la que el Señor lo puso en el lugar más privado que puede haber. La circuncisión del corazón es algo entre tú y Dios. Tu relación con Él es personal y podrías fingir. La gente lo hace todo el tiempo. Puedes fingir que eres creyente. Puedes ir a la reunión en Shabbat o a la reunión del domingo todas las semanas. Puedes cantar alabanzas y decirle a todos que sigues al Mesías, pero solamente tú y el Eterno saben si esta relación es verdadera. Solo tú y el Eterno saben si tu corazón está circuncidado. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor te conoce. Y si tú le conoces, vives apartado del mal. Entonces, la circuncisión es un sello y el Señor sabe quién le pertenece. El que invoca a Yeshua se aparta de iniquidad. Si estás en pacto por su sangre, no nos quedamos en el pecado. Cortamos la carne. Cortamos lo que estorba. La carne nos guía al pecado, el Espíritu nos guía a la justicia, a la santidad. La circuncisión que realiza Yeshua escribe la ley de Dios en nuestro corazón para que vivamos en santidad, para obedecer por amor. Todo el punto de la circuncisión es quitar la carne. Y así va a terminar Pablo, Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne y las obras del Espíritu. Así es como se nota. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los verdaderos judíos, los verdaderos hijos de Abraham, los que realmente están circuncidados, son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, los que no tienen confianza en la carne. Y esa palabra confianza que encontramos en este pasaje de Filipenses 3:3, no teniendo confianza en la carne, en griego esta palabra es la palabra peithos y significa persuadidos. Los que no están persuadidos por la carne. No descansamos en nuestra carne para alcanzar algo, no buscamos la carne, no nos dejamos llevar por la carne. La carne nos condena porque nos lleva al pecado. Así que ser persuadidos por la carne es igual a ser persuadidos por el pecado. Y de esto nos va a hablar Pablo en la siguiente sección de Gálatas. Vamos entonces a descubrir lo que significa el rito de Moisés y el énfasis que va a hacer Pablo en los siguientes capítulos 2 y 3 con respecto a la circuncisión. ¿De acuerdo? Vamos a comer. Gracias por su paciencia. Que el Padre nos ayude a seguir guardando su palabra, reteniendo la información para seguir. Hacemos lo que creemos y lo que creemos es lo que hacemos. Por esta razón, en un mundo tan vacío de verdad, quiero presentar a estudiantes serios de la Escritura una base intelectual y al mismo tiempo profundamente espiritual sobre el contexto histórico, cultural y gramatical de una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. En Gálatas, Autoridad y Evangelio, descubrirás que nuestra interpretación de la carta de Pablo nos llevará por uno de dos caminos, la santidad o la ilegalidad. Que la autoridad del Evangelio transforme tu vida.